Tenemos Mateo capítulo 4, verso 15 al 17, vamos a leer. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los que vivían en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino del cielo se ha acercado. Tome su lugar, glorificando el nombre del Señor. Hoy vamos a estar meditando, y creo que vamos a empezar con la primera parte de una serie de esta línea de predicaciones acerca del mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es un mensaje que debe de estar claro en nuestros corazones y en nuestro conocimiento. Hoy más que nunca, la iglesia necesita no solamente pertenecer a una organización cristiana, no solamente congregarse en un edificio, sino tener marcado claro en su corazón y en su mente el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque a medida que se acerca la segunda venida del Señor Jesús, las cosas se van a ir complicando más de lo que ya están en este mundo. Para nosotros, todavía hasta este momento puedo decir, en México tenemos libertad de poder reunirnos y poder leer la palabra de Dios. Pero si nosotros pensamos en China comunista, por ejemplo, allá no se puede leer la Biblia libremente. Allá hay que reunirse a escondidas del gobierno para poder alimentarse de la palabra de Dios. Sin embargo, es maravilloso darnos cuenta y conocer que Dios no está limitado, que aunque el espíritu del anticristo busque bloquear para que el hombre se entere del mensaje de Jesús, Jesús y su espíritu siempre se glorificará y alcanzará a aquellos que han de ser salvos. Esto es lo maravilloso. Pero a donde quiero llevarlos es que nosotros hoy estamos aquí y tenemos la libertad de reunirnos y decidimos venir o no venir a la iglesia de repente. Pero aquellos que están en esas regiones como en Nigeria, por ejemplo, donde están matando a los cristianos, a ver qué haríamos nosotros si estaríamos en la misma condición. Y nosotros pasamos desapercibidos esos acontecimientos y creemos que es allá. Mis amados hermanos, el Jesús que predican allá al Jesús en quien creen allá en China comunista, los hermanos que tienen que reunirse a escondidas y tienen que pagar el precio de la fe en Jesús, es el mismo que nosotros predicamos aquí. Al mismo que allá en la China comunista el gobierno no quiere que se predique, es el mismo que se va a estar buscando que aquí tampoco se predique. Y a veces nosotros lo vemos lejos y no estamos aprovechando el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo a veces viendo más cosas que no edifican nuestra vida espiritual, que buscar lo que edifica nuestra vida espiritual. A veces perdemos el tiempo contemplando nuestro propio capricho, nuestro propio egoísmo, y descuidamos lo que realmente debíamos de buscar cuidar, que es nuestra relación con Dios, y indagar en la palabra de Dios qué es lo que el Señor espera y qué es lo que tenemos en Cristo Jesús. Cuando nosotros indagamos en la palabra,
nos encontramos con cosas preciosas que uno llega a darse cuenta que esta vida no es tan importante como la vida que nos espera en Cristo Jesús. Pero a veces estamos más enfrascados en esta vida que buscando lo que Dios tiene para nosotros. Y perdemos, pasan los años y nos hacemos viejos y de repente ya no alcanzamos a distinguir las letras pequeñas y decimos, pero si me hubiera dado cuenta antes. Lo que pasa es que estamos tan, ¿cómo se puede decir? Tan arraigados en este mundo que solo pensamos en las cosas temporales y no vemos las que están adelante con Cristo Jesús. Vea lo que estamos leyendo aquí donde estamos en este pasaje de Mateo capítulo 4 verso 15 al 17. A mí me llama la atención porque está hablando del inicio del ministerio de Jesús. ¿Cómo comienza su ministerio Jesús? ¿Cómo comienza su trabajo el Señor Jesús? Veamos, dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Verso 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Escuche bien. Me llama la atención que Jesús no comenzó a predicar en Jerusalén. ¿Dónde comenzó? Galilea. Y Galilea no era una ciudad que fuera 100% judía. Era una ciudad gentil. Y el Señor Jesús, aunque su prioridad no eran los gentiles, tenía un plan para los gentiles. Y por eso Jesús comienza dentro de los gentiles, porque la escritura se tenía que cumplir. La palabra de Dios tenía que cumplirse. Y Jesús comienza su ministerio cumpliendo lo que el profeta Isaías había dicho: que el pueblo asentado en tinieblas, en sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Y quién es esa luz? ¿Quién es esa luz? ¿Quién es esa luz? Pregunto. Es Cristo Jesús. Y por eso el Señor dice, para que se cumpla la escritura, el Señor empieza en Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque no solamente venía la luz a salvar al pueblo elegido por Dios, la descendencia de Abraham, sino también venía la luz para los gentiles. Bendito el nombre del Señor, porque este día todavía esa luz sigue estando entre los gentiles para salvación de los gentiles. Esa luz sigue estando, comenzó entre los gentiles y se sigue estando entre los gentiles. ¿Para qué? Para la salvación de los gentiles. Por lo tanto, mis amados hermanos, debemos de aprovechar la oportunidad, porque cada uno de nosotros tiene amigos, hermanos, familiares que todavía no son salvos. Pero a veces nosotros estamos más interesados en las cosas terrenales. Y no digo que no tenemos que mirar las cosas que pasan en el mundo, pero la cosa es el interés. ¿Cuánto amas a Jesús? ¿Cuánto amas tu salvación? ¿Cuánto amas a tu prójimo? Porque el mensaje de Jesús se encierra en dos aspectos nada más: el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios si puede. ¿Usted sabe cuál es la diferencia del mensaje de Mahoma al mensaje de Jesús? Si no sabemos ni siquiera lo que encierra el mensaje de Jesús, mucho menos vamos a saber lo otro. Sin embargo, el otro mensaje está creciendo a pasos agigantados. ¿Cuántos defendieron Palestina? Siguen defendiendo Palestina. Y cristianos. Y en algún momento yo les dije, no puede un cristiano defender esa ideología. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no debe? Porque se antepone al mensaje de Jesús. Pero le digo, Satanás sabe jugar con nuestras emociones y sentimientos. Y por ahí nos apresa, por ahí nos atrapa.
Pero Jesús dijo: aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios si puede. ¿Qué es negarme a mí mismo? Negarme a mis emociones, a mis sentimientos. Porque si tú no tienes cuidado, cuando te das cuenta, tus sentimientos y emociones las está manejando Satanás, que el Señor lo reprenda. Y tú no estás en Cristo para que tus emociones las mueva Satanás. Estás en Cristo para que tus emociones se centren en la palabra del Señor y tú puedas tomar tu cruz y caminar hacia el reino de los cielos con Jesús. Dale gloria a Dios. Pero tenemos una iglesia muy emocionalista, muy almática, le llamo yo. ¿Por qué? Porque las emociones se mueven en el alma. Las emociones y los sentimientos están ligados al alma. Por eso el salmista dice: alma mía. ¿Qué dice? Alma mía, alaba a tu Creador. ¿Hacia dónde está dirigiendo las emociones de su alma? Hacia su Creador. ¿Hacia dónde dirigimos las emociones de nuestra alma? El mensaje de Jesús es claro: si alguno quiere ser mi discípulo. ¿Cuántos queremos ser discípulos de Jesús? Ese es el mensaje de Jesús. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz, ¿símbolo de qué es? La cruz es símbolo de dolor y de sufrimiento, de muerte. Porque nosotros nos identificamos con el que murió en la cruz, no con la cruz. Que tenemos que mirar a la cruz, sí, porque allí murió Jesús, sí. Pero no tenemos que ver la cruz como tal, sino al que murió en la cruz, porque ahí Él derramó su sangre, entregó su vida para darnos vida eterna a usted y a mí. Dele gloria a Dios. Por eso Él dice: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Vuelvo a repetir: y sígame. La cruz, símbolo de qué dijimos? De sufrimiento y de muerte. Eso no lo queremos aceptar, ¿verdad? Porque los musulmanes se quitan la vida para buscar implantar su reino. Porque el Mahdi, el que ellos esperan, nosotros esperamos a Jesús, ellos esperan a su Mahdi. Él no puede venir durante el musulmán, no gobierna el mundo completo. Y por eso están matando a cristianos en Nigeria. Y son yihadistas. Pero ¿dónde está una caravana para ir a defender a los cristianos? ¿Dónde está? No se da cuenta que el mundo se une en lo que le conviene. Porque los musulmanes no aceptan a los homosexuales en su territorio. Pero los homosexuales y lesbianas sí se unen para ir a defenderlos allá. No comparten ideología, pero se unen en el mismo propósito. Satanás es astuto. ¿Sí me entiende o no me entiende? Las feministas también unidas ahí con ellos. Y luego, pero les pesa hablar de Cristo, cuando el verdadero mensaje de libertad para el mundo y de salvación para el mundo y para el hombre es Jesús el Cristo. El mensaje de Jesús es el mensaje de vida eterna. Pero Satanás busca callar, busca desvirtuar el mensaje de Jesús de una o de mil maneras. Les vengo diciendo, en México abundan los brujos en los medios de comunicación.
en la televisión, en la radio, por todos lados, porque carecemos de mensaje cristiano en los medios de comunicación en el país de México, siendo una ciudad tan grande. Pero la iglesia parece que nos importa más lo que el mundo dice que el mensaje que tenemos que transmitir. Y deberíamos de correr no solamente por las calles, no solamente en nuestras casas, sino en nuestros amigos, en nuestros familiares, porque el día se acerca, sonará la trompeta de Dios y el tiempo de los gentiles pasó, pero hoy todavía hay esperanzas, porque Jesús dice: el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sí está aquí? ¿Cuántos cristianos sabemos aquí? ¿Cuántos cristianos sabemos aquí? ¿Tienes tu cruz? Entonces, ¿por qué te quejas de cualquier cosa que pasas en tu vida? Nada más porque algo no te gustó de la iglesia, sales corriendo. ¿Tienes tu cruz o no tienes tu cruz? Jesús estaba en la cruz. Y lo golpeaban, lo bofeteaban, lo escupieron, pero no se bajó de la cruz. ¿Por qué? Por amor a ti y por amor a mí. Bendito su nombre para siempre. Por eso Él es digno de honra y de gloria. No hay otro mensaje que pueda salvar al ser humano. Vayamos cómo empieza el mensaje de Jesús, verso 17. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin arrepentimiento no hay salvación ni vida eterna. Pero es que creo en San Jerónimo, creo en San Pancracio. Si no te arrepientes de tu pecado, no puedes entrar al reino de los cielos. Ese es el mensaje de Jesús. ¿Cuál es el mensaje de los predicadores modernos? Prosperidad, sanidad, milagros. Salvo, siempre salvo, ¿verdad? Pero ¿cómo empieza el mensaje de Jesús? ¿Pero qué dice el Papa? Hay que bendecir a los homosexuales también. Y yo les digo, el Señor Jesús dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué el mensaje de Jesús comienza con el arrepentimiento? Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Ahí en Romanos 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿y qué más? Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Wow. ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? ¿Cuál es la condición del hombre? Sí, ¿de cuál es la condición de tu tía, de tu abuelito, de tu hermano, de tu primo que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Y cuál es la condición de aquel hombre, de aquella mujer que un día estuvo en la iglesia adorando a Jesús y un día se fue a pecar al mundo? ¿Cuál es su condición? Muerte. ¿Y cuál debe de ser nuestro mensaje para él? ¿Cuál debe de ser nuestro mensaje? Porque ¿cuál es el mensaje de Jesús? Arrepentidos, porque el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. ¿Quieres entrar al reino de Dios? Sí, Señor. Arrepiéntete, hijo. Allá había un hombre rico que se acercó y le dijo: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: a ver, muchacho, los mandamientos, ¿sabes? Ah, sí, dice, de mi niñez los he guardado. No matarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. Y todo lo que le dijo el Señor ahí. Y dice la palabra que el Señor Jesús amó a aquel joven. Eso me llama la atención. Fíjese, lo amó, pero no lo salvó. ¿Y por qué no lo salvó si lo amó? Ah, pastor, pero si Dios es amor, sí. Pero si el hombre no se arrepiente y la mujer no se arrepiente de su pecado, no puede entrar al reino de Dios. Ese es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús no es: a ver, bautízate y vas a ser salvo. No, arrepiéntete primero. Y de hecho ese es el mandato que le dio a sus discípulos. ¿Qué les dijo?
Les dijo, vayan y bauticen a todos los que quieran ser bautizados. No, les dijo, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. A toda criatura. Y aquel que crea y sea bautizado, este será salvo. Aquel que crea primero. Aquel que se arrepienta, aquel que crea que necesita a Jesús en su vida, este será salvo. Dele gloria a Dios. Por eso dice la palabra aquí, esta es la condición del hombre sin Cristo. Esta es la condición del hombre sin Cristo. Y no importa si son los hijos del hermano Misael, si no se arrepienten de sus pecados, porque ellos también son pecadores, no pueden ser parte del reino de Dios. Pues antes de la ley ya había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Por eso la ley viene a descubrir el pecado del hombre, no a que el hombre sea salvo o justificado por la ley, sino más bien la ley lo que hace es darnos a conocer cuál es nuestra condición. Porque la ley dice no adulterarás. Y aquí hay más de 10 adúlteros, hombres y mujeres. Entonces no puede ser salvo, porque la ley dice los adúlteros no heredarán el reino de Dios. También dice que los idólatras no heredarán. Esa es la condición del mundo. Entonces, pastor, no puedo entrar al reino de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu adulterio, de tu idolatría, de todo lo que eres. Por eso el hombre es pecador. Y yo siempre les he dicho, el hombre no es pecador porque peque. El hombre peca porque su naturaleza es pecado. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué dice Jesús? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. En otras palabras, los gentiles, los mexicanos, los guatemaltecos, los salvadoreños, los chinos, los asiáticos, los morenitos, somos gentiles todos, pero también a nosotros nos resplandeció la luz de Cristo. Bendito el nombre del Señor, dele gloria a Dios. Por eso Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora sí tiene sentido Juan 3:16, ¿verdad? Vayamos a leerlo. En vez de andarle prometiendo a la gente que van a ser sanos si vienen a Jesús, y la gente solo busca la sanidad. Ese no es el mensaje de Jesús. El original mensaje de Jesús es arrepiéntete. Es que es pesado, pastor. Pues busca las palabras, pero no cambies el contenido, el mensaje genuino. Sazona tus palabras con sal, sí, pero no debes de dejar de decir la verdad, porque esta es la verdad. El ser humano necesita arrepentirse de sus pecados, porque por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y por ese hombre pasó el pecado a todos los demás. Y la única esperanza de vida eterna, ¿quién es? Es Jesús. Ahora sí tiene sentido Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí es donde está el amor de Dios. Pero el mundo cree que Dios es amor y que puede andar en la santería, en la brujería, y que está en el reino de Dios. No, señor, el Dios verdadero detesta la santería. Está frío el día, ¿verdad? Sigue frío. Pero es tiempo de decidirnos y conocer el mensaje de Jesús. ¿Qué dice aquí? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Que qué? ¿Que qué? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos amados? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios.
O sea, por eso el pueblo asentado en sombra de muerte, estábamos condenados a la muerte. Pero la luz resplandeció sobre nosotros. Bendito ese día que te predicaron el evangelio y te arrepentiste de tus pecados, porque ese día Jesús llegó a tu vida, cambió tu destino, ciudadano del reino de Dios. Bendito el nombre del Señor. El Señor Jesús nos sacó de las tinieblas, nos sacó de la muerte y nos lleva al reino de Dios. Dale gloria al Rey. Ahora nosotros tenemos que armarnos de valor y del poder de Dios y cargar nuestra cruz, llevando el mensaje de Jesús a los perdidos, llevando el mensaje de salvación a todo aquel que está hundido en las drogas, aquel que está aquí lleno de problemas. Pero no lo traigas para decirle al Señor: ven a Jesús y Él te va a solucionar tus problemas, y viene a la iglesia buscando la solución de sus problemas. Mal enfocado la predicación. Y algunos pastores van a decir: ¿qué está diciendo ese pastor? Esa es la realidad. Mal enfocada la predicación. Jesús dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, que puedes utilizar el argumento del problema, esa es otra cosa. ¿Y cómo, pastor? Sencillo. Mayormente, si esa persona abre su corazón y te cuenta el problema, agarrar ese problema y decirle: mira, la raíz de los problemas o de la vida que llevas es porque estás lejos de Dios. Así, lejos de Dios. No, pero es que yo voy a la iglesia. Ok, ¿quién es Jesús para ti? Inmediatamente. ¿Quién es Jesús para ti? Y si no te dice quién es, si no te dice es mi Salvador y mi Señor, esa persona no tiene a Jesús. Y ahí es cuando tú debes de llegar con el mensaje, decirle: ¿sabes qué? El pecado nos separa de Dios. Porque eso dice Isaías. Y por causa del pecado, por no pedirle la dirección a Dios, por no estar con Dios, estás viviendo las consecuencias del pecado del hombre en la vida del ser humano. Pero te tengo un mensaje. Jesús quiere tomar tu vida y quiere cambiar tu vida. Pero necesitas arrepentirte de tus pecados y reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida y entregarle tu vida a Él. Dale gloria a Dios. ¿Por qué? Porque muchos siguen una religión, pero no tienen a Cristo en su corazón. Y sin Cristo no hay vida eterna, no hay salvación. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos leyendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios por amor al mundo? Dio su Hijo, ¿verdad? Pero no lo puso en el mundo nada más para que estuviera aquí. No, ¿dónde? ¿A qué se refiere aquí? ¿A qué se refiere? Veamos, dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para que se cumpliera esto último, para que nosotros tengamos vida eterna, Jesús tenía que ir a la cruz. O sea, ¿a dónde puso Dios a su Hijo? En la cruz. Él cargó. Allá en Isaías 53 lo dice. ¿Qué dice? Él cargó nuestros pecados. Herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Wow. Ahí lo puso Dios. ¿Por amor a quién? Por amor a ti.
por amor a ti. Por amor a ti que estás ahí en tu casa. ¿Qué estás haciendo para Jesús? Jesús viene. Y yo estoy seguro que Jesús viene. Jesús viene. Y los que estemos listos, nos iremos. Y los que no, se quedarán. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces se subirán a los montes y les dirán: caednos sobre nosotros. Y la muerte ya no tendrá poder sobre la vida del ser humano, por cuanto rechazaron el amor de Dios en Cristo Jesús. Tenemos dos historias bíblicas de dos acontecimientos que nos anuncian que lo que Dios dice se cumple. El diluvio. Mateo dice, el Señor Jesús dijo que el fin del tiempo sería como en los días de Noé, cuando todos compraban, vendían, se casaban. Era comercio y deleite. ¿Cómo está el mundo ahora? Comercio y deleite. Y Jesús dijo que es señal de su pronto regreso. Que así será la condición del mundo. Y en esa ocasión, 8 personas nada más fueron salvas. ¿Dónde quedó el resto? ¿Dónde quedó el resto? Todos fueron ahogados. Y el segundo suceso es Sodoma y Gomorra. Y Jesús también lo menciona, dice, así como en los días de Lot, será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál era la condición de las ciudades de Sodoma y Gomorra? Comercio, comida, deleites sexuales. Mis amados hermanos en Cristo, es la misma condición en la que está el mundo. Y a veces nosotros como cristianos así estamos también. Solo pensando en lo material. ¿Es malo trabajar? No, es necesario trabajar. ¿Es malo que te compres una casa? No es malo. Pero si descuidas tu relación con Dios por ir detrás de lo material y tus propios deleites y placeres, tienes un grave problema. Porque dijo el Señor Jesús: ¿de qué le sirve al hombre que granjeare todo el mundo si al final pierde su alma? Wow. Por eso Jesús dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué más? Dice aquí, verso que sigue, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos, ¿verdad? Pero si nos quedamos sin el contexto de ese texto, pensamos que todos somos salvos. No. Acuérdese del principio del mensaje: arrepiéntase. O sea, Jesús vino a salvar al mundo, sí, pero el hombre necesita ¿qué? Arrepentirse. Porque si no se arrepiente, no puede ser salvo. Aunque Jesús vino a salvar
al mundo. Veamos qué dice el verso que sigue. El 18. Aquí está, este es el contexto. ¿Qué dice el contexto? El que en él cree no es condenado. Ok, está hablando de salvación y está hablando de ¿qué? De condenación. Porque el reino de Dios se acerca y aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Jesús para la salvación y para el perdón de sus pecados, esas personas pasan a pertenecer al reino de Dios. Y el Señor Jesús vino precisamente por eso. Porque si el hombre se arrepiente, pero Jesús no derrama su sangre en la cruz del Calvario y no resucita el tercer día, entonces no hay perdón de pecados. Pero Jesús murió, derramó su sangre, lo enterraron y al tercer día resucitó. Bendito el nombre del Señor, para que todo aquel que en él crea y se arrepienta de sus pecados, éste tenga vida eterna. Ese es el mensaje. ¿Sí me entiende? ¿Qué más dice? Pero el que no cree ya ha sido. O sea, aquel hombre y aquella mujer que no cree en Jesús ni en su mensaje, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice? Ya ha sido condenado. Por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea, para que el hombre sea salvo necesita sí o sí a Jesús en su vida. Por eso es necesario que tengamos claro el mensaje de Jesús. Porque el mundo se está perdiendo sin Cristo. Y somos nosotros los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, los responsables de predicar el evangelio. Hay hermanos, quizá no muchos, pero hay muchos que trabajan para predicar el evangelio. Hay una familia en Estados Unidos que no sé cómo le hace, no me pregunte, pero paga un programa de radio en una radio del Salvador y ahí pasan los mensajes del pastor Misael desde Estados Unidos. Y nosotros aquí, ¿qué hacemos? Yo entiendo que muchos de nosotros no sabemos cómo usar los teléfonos, pero tenemos familiares, ¿verdad? Tenemos nietos, ¿verdad? ¿O no? Es más, aquí hay servidores jóvenes que conocen bien las redes y pueden decirle: ¿sabes qué, hijo? Ayúdame a hacer esto aquí para la iglesia, para cuando no vengo a la iglesia conectarme por lo menos allá donde estoy. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Hay hermanos que están haciendo su trabajo. Pero ¿sabes una cosa? Yo no necesito que me pregunten para eso. ¿Por qué no necesito que me pregunten para eso? Porque si Dios usa mi vida para por lo menos despertar a una persona, eso es ganancia. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria a Dios. ¿Sí me entiendes? Es porque hay interés en ¿qué? En predicar el mensaje de salvación. ¿Y por qué trabaja el pastor Misael así? Porque hay una misión que hacer. Hay que predicar el evangelio de Cristo. Hay que el mundo debe de saber cuál es la voluntad de Dios para con el hombre y para qué vino Cristo a este mundo. Para llamar al hombre al arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvarlos. ¿De dónde? De la condenación eterna por el pecado. Porque el pecado nos lleva a la muerte, pero Cristo nos lleva al reino de Dios. Bendito su nombre para siempre. ¿Sí me entiende, hermano? Dice acá la palabra del Señor: pero el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, esto me llama la atención a mí. Fíjese que no dice será. ¿Cómo está?
O sea, ¿cuál es la condición del hombre sin Cristo? ¿Te das cuenta por qué necesitamos predicar el mensaje de Jesús? Porque hay tantos jóvenes condenados ya. ¿Quién lo dice? ¿El pastor Misael? No, la palabra, ahí lo dice. No me mires a mí, mira a Jesús, mira la palabra. Porque muchos dicen, esos pastores engañan a la gente. No, aquí estamos leyendo la palabra de Dios. Y esto lo sabe el cura, esto lo sabe el papa, lo sabe todo el mundo. Pero no tienen la capacidad de decir, arrepiéntanse. Porque en el mismo lugar donde se venden los santos de la religión, ahí también se vende la Santa Muerte. Ahí también se venden las cosas de los brujos y de los adivinos. En los mismos lugares todo es lo mismo. Solamente hay un verdadero, y ese es Jesús, el Cristo. Bendito su nombre para siempre. El problema es que el hombre no puede ser salvo si no es por Jesús. La condición de la humanidad sin Cristo no lo dice el pastor, lo dice la palabra, está condenada. Lo único que falta es que Jesús venga y haga el juicio final. Pero antes de ese día Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito el nombre del Señor. Este es el amor de Dios, que está buscando salvar a los condenados. Y entre ellos estaba su servidor. Pero el Señor llegó un día y me sacó el Señor donde nadie me podía sacar, donde ni siquiera los consejos de mi abuelita, que tanto la quería, ni los de mi madre, ni los de mi padre me pudieron sacar. Pero llegó Jesús y Él me sacó. Y aquí te estoy diciendo, con Jesús si hay vida eterna, hay libertad de las drogas, hay libertad de cualquier pecado, porque Jesús es la verdad. Jesús es el que tiene el poder para romper las cadenas de maldad. Solo Jesús. Le pedí a la Virgen María cuántas veces que me sacara del vicio y no me sacó. Pero un día me alcanzó Jesús, y cuando le dije, Señor, perdóname, te recibo como mi Señor y mi Salvador, ese día el pecado desapareció de mi vida. Y ese día le pude decir que no a mis amigos de parranda. Ese día le pude decir que no a los deleites de mi carne. Ese día, antes no podía. No había un dichoso día sin que no anduviera metido en los deleites de la carne. Pero miserable por dentro. Un momento de placer, parece que olvidaba las aflicciones de la vida, pero se pasaba aquel momento de placer y otra vez el mismo sufrimiento, el mismo problema. Pero cuando llegó Cristo, el problema desapareció, porque la fortaleza del Espíritu Santo de Dios vino a mi vida. Y te puedo decir, cuando uno se arrepiente de los pecados, hay cambio de estatus. Deja ser uno un esclavo del diablo y pasa a ser uno un príncipe de Dios. Bendito el nombre del Señor. Deja de ser un esclavo, un trapeador del diablo, y pasa a ser un príncipe de Dios. Y el Señor te saca de ser cola y te pone como cabeza, porque eso hace Dios con sus hijos. Dale gloria al Rey. Ahí tenemos un ejemplo con alguien que está por ahí en la calle. Un día le dije, a ver, porque me dijo que qué cosas practica él. Y le dije, ¿por qué duermes en la calle? Es que tengo que volver a la vida de mis ancestros. Dije yo entre mí, pobre muchacho. Empezaba y cada día va peor. Y le digo, mira, Jesús te ofrece una vida mejor que tus ancestros. Y me dice, no, pero es que yo soy de los ancestros. Bueno,
Porque esa es la ideología del gobierno ahora, los ancestros. Miren cómo está el mundo por andar, el país por andar invocando a los ancestros. Y no se va a componer. Y le comento, esta semana empezó, ¿cómo le llaman a eso que pasan al Senado para que lo aprueben? Un cambio de ley. ¿Y de qué se trata ahora? ¿Alguien vio la noticia? ¿De qué se trata? Regular las predicaciones. Que los pastores ni los curas tengamos la libertad que se debe de tener. ¿Si te das cuenta? ¿A dónde vamos? Pero como muchos cristianos todavía elogiamos a China, es que China es próspero, China esto, China lo otro, te dicen lo que no es verdad. Esa es la falacia que nos han vendido. ¿Para qué? Para apresar la intención del ser humano. Y al rato es la misma ideología. Y dudo que no la pasen. Porque acuérdese, la corte, ¿cómo se llama allá donde aprueban todo? En el Senado, ¿cómo está? En la misma condición. ¿Y la iglesia qué estamos haciendo? ¿Estamos orando por lo menos? Debemos de orar. Debemos de estar orando. Porque cualquier mensaje que no les guste, ¿qué va a pasar? Y te pregunto, ¿tú crees que les va a gustar decirles que se arrepientan? ¿Que les digan que se arrepientan? No, desde por ahí vamos a empezar mal. ¿Por qué? Porque los ancestros, no importa cómo ande la gente, allí tienen que estar esclavos, en limpias, en rituales. Mientras que Jesús dice, no invoquéis a los muertos ni a dioses ajenos, porque uno es tú, Señor y Dios. ¿Quién es? Jesús el Cristo. Dale gloria. Y nosotros pensamos que esto está lejos. China está hasta allá, sí. Pero en la semana pasada, un musulmán comunista, primer alcalde de la ciudad, de la capital del comercio. Y el Islam, ¿sabes qué significa ese nombre? Sumisión. Y muchos, vuelvo a repetir, con la banderita, apoyando, cristianos. El mensaje de Jesús tiene que estar arraigado en el corazón y en la mente de cada hombre y cada mujer, redimido con la sangre de Cristo. Porque si un día ya no podemos congregarnos, no podemos predicar a voz en cuello como decimos, tenemos que tener la palabra aquí en nuestros corazones y seguir anunciando que Jesús es el Señor, aunque nos cueste la vida, como nuestros hermanos en Nigeria. Como nuestros hermanos en China, como nuestros hermanos en Irán, como nuestros hermanos allá en esos países musulmanes. Porque ellos tienen dos pueblos que aborrecen: judíos y cristianos. Empecé a estudiar su libro porque necesito informarme de muchas cosas. Y lo primero que me encuentro es que hay dos pueblos que ellos tienen que buscar desarraigar de la tierra: judíos y cristianos. Eso es lo primero que está en su libro sagrado. Y todo comunista, toda socialista tiene la misma idea. Pero Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse para que pertenezcan al reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios. Lucas capítulo 24, verso 46. Así está escrito. ¿Qué más? Y así fue necesario. ¿Qué más? Que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué más? Y que se predicase en su nombre. ¿Qué? ¿Qué se debe de predicar? ¿Verdad que no dice sanidad? ¿Verdad que no dice milagros? ¿Qué dice? Arrepentimiento. Porque los milagros, las sanidades son añadiduras. Bendito el nombre del Señor. Ese es el resultado que nosotros, que el ser humano recibe cuando se arrepiente de sus pecados. Dale gloria a Dios. Pero la gente oye milagros. Mire, pongo un rótulo allá, se hacen milagros, y te aseguro que aquí se llena. Porque ¿qué andamos buscando? Milagros, ¿verdad? Pero el verdadero mensaje de Jesús, ¿cuál es? El arrepentimiento, ¿para qué? Para vida eterna, para el perdón de nuestros pecados. Amén. No importa si Él quiere sanarnos, gloria a Dios. Y si no nos sana, gloria a Dios. Porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Él tiene poder para sanarnos, sí. Él tiene poder para sanar el cáncer. Él tiene poder para sanar la diabetes. Pero ese no es el centro del mensaje. El centro del mensaje es el arrepentimiento, la vida eterna en Cristo Jesús. De ahí que sale un enfermo, oramos y el Señor lo puede sanar. Sale un endemoniado y echamos fuera el demonio y en el nombre de Jesús se va. Pero primero, la salvación. ¿Sí me entiendes? De hecho, Jesús, cuando hacía un milagro, tu fe te ha salvado, decía, ¿verdad? Y cuando habla de salvación, ¿a qué se refiere? Al perdón de pecados. Siempre decía, tu fe te ha salvado. A otro le decía, tus pecados te son perdonados. Al paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados. Y no lo había sanado todavía. Y ahí estaban aquellos. ¿Y cómo es este? ¿Quién es este que tiene poder para perdonar pecados? ¿Quién se cree este? Dijo, ¿no creéis? Pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder todavía y sigue teniendo hasta este momento y lo tendrá mañana. Le dijo al paralítico, levántate y anda, toma tu lecho y vete a tu casa. Bendito el nombre del Señor. Ese es Jesús. Pero ¿qué le dijo primero? Tus pecados, ¿qué? Te son perdonados. ¿Qué le perdonó primero? Los pecados. ¿Verdad que no le hizo el milagro primero? Sí, podemos orar por milagros si el Señor los hace. Pero primero es el arrepentimiento. Amén. Vea qué más dice acá. Y que se predicase ¿en dónde? En su nombre. No en el nombre de San Jerónimo, ¿verdad? No en el nombre de San Pancracio, ¿verdad? No. En el nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Jesús el Cristo es el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Dele gloria, porque Él es su Salvador. Por eso la Biblia debemos de conocer, la palabra debemos de conocer. Porque dijo el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Que Jesús es el Salvador. Esa es la verdad. ¿Qué otra verdad? Que en su nombre hay perdón de pecados. Esa es la verdad y no hay otra verdad. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí se fundó la iglesia primitiva, en Jerusalén. No en Roma, en Jerusalén. En Jerusalén. Y de ahí para todo el mundo.
Después, como 100 años después o un poquito más, el Imperio Romano hizo de la fe de los cristianos la religión oficial del Imperio Romano. Pero la iglesia primitiva no nació en Roma, nació en Jerusalén. Bendito el nombre del Señor. Y desde ahí ha llegado el mensaje hasta nosotros. Y por eso Satanás no quiere que se predique el mensaje de Jesús, porque este trae vida eterna y perdón de pecados. Por eso es que Satanás quiere llevarse a toda la humanidad al infierno, pero que el Señor la reprenda. ¿Por qué? Porque el Señor sigue todavía salvando más pecadores. Bendito el nombre del Señor. Sigue sacando de la condenación a muchos todavía, para que sean libres y tengan vida eterna. Dele gloria a Dios si puede. Si usted ha sido libre, dele gloria a Dios. Si usted es libre, dele gloria a Dios. Porque el que está cautivo no puede alabar a Dios, pero los libres podemos alabar a Dios. Aquel que sus pecados le han sido perdonados, alabe al Señor Jesús. Aquel que ha recibido vida eterna, alabe a Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio. Wow. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio. Él tenía su cruz con él, y por eso estuvo dispuesto a sufrir azotes por la causa de Cristo. Entregó su vida por la causa de Cristo. Pero él no dijo, soy cristiano a escondiditas, de la secreta, dicen por ahí. Él dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego y a los mexicanos y a todos cuanto el Señor tenga bien a llamar. Bendito su nombre para siempre. Ese es el mensaje de Jesús. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día. Este es el mensaje que la iglesia debe de dar. Que Jesús fue sacrificado, que Jesús fue sepultado, sí, pero al tercer día resucitó. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Porque Jesús murió y resucitó. Pero también aquellos que reciben a Jesús escapan del juicio de Dios y pasan a la vida eterna en el reino de Dios. Bendito el nombre del Señor. Si entendemos, hermanos, qué precioso, ¿verdad? Termino aquí, Juan 1, 12 y 13. En Guatemala había una ciudad llamada Almolonga. Allá abundaba la brujería y las cantinas y los bares. Las mujeres tenían que andar levantando a sus maridos todas las mañanas, levantándolos de las calles. Pero llegó un pastor, se puso a ayunar, se puso a orar por esa ciudad, y un día hicieron una campaña. Y los brujos se arrepintieron. Las muchachas que daban placer a los hombres se arrepintieron. Las cantinas fueron cambiadas. Y ahí nadie daba un centavo por ese pueblo. Y ahora de ahí salen las legumbres que se exportan a otros países. La tierra cambió. ¿Por qué cambió? Por el poder de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Estoy hablando de acontecimientos que puede usted investigarlos. Cuando se invoca el nombre de Jesús en una persona que se arrepiente, hay bendición. Pero cuando se invoca y no se arrepiente, no hay bendición. ¿Por qué? Porque la bendición viene cuando el Rey toma el trono del corazón del ser humano. Ahí es cuando empieza a fluir la bendición, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Mi paz os dejo, no como el mundo la da, dijo el Señor Jesús. Dale gloria al Rey.
¿Quieres que tu vida cambie? Arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida a Jesús. Y tu vida cambiará. Tu matrimonio puede tener paz si te arrepientes. Porque entonces Jesús va a ser el rey. No solamente de tu vida, sino también de tu casa. Y donde está el rey, ahí hay bendición. Donde está el rey, ahí hay bendición. Dice que aún detrás de él hay bendición. Bendito el nombre del Señor. Por eso el salmista decía: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque para el rey David, su Señor era su rey en su vida. Y él estaba seguro que donde quiera que él fuera, él estaba bendecido. Porque la bendición no consiste en lugares geográficos, sino consiste en tener al Dios que tiene poder de hacer fructificar los desiertos. Dale gloria al Rey. Por eso dice aquí la palabra: mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos hemos recibido a Jesús? ¿Cuántos hemos recibido a Jesús? ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué dice? Pero ¿qué dice el mundo? Todos somos hijos de Dios, dice el mundo, ¿verdad? ¿Qué dice la religión? Todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque este es el mensaje que debe de estar grabado en el corazón nuestro y en nuestra mente. Mas a todos los que le recibieron. ¿Cuánto le hemos recibido? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué nombre? De Jesús. El nombre de Jesús. O Yeshua. O Jesus en inglés. ¿Qué más? Le dio potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Eres hijo de Dios porque tienes a Cristo en tu corazón. Porque te arrepentiste de tus pecados y recibiste a Jesús. Vuelvo a preguntar: ¿cuántos han recibido a Jesús? ¿Cuántos han recibido a Jesús? Y los que no, y los que la están pensando, arrepiéntanse hoy. Y hoy los convierten en hijos de Dios. Porque hay unos que la están pensando todavía ahí: ¿será que lo soy o será que no lo soy? ¿Sí me entiende? Pero ¿qué dice la palabra? A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué soy hijo de Dios yo? ¿Porque me echaron agua fría aquí a los 2 meses de nacido? No, Señor, soy hijo de Dios porque un día estaba deseando quitarme la vida y Jesús llegó a mi vida y me hizo hijo de Dios. Y a partir de ahí quiero vivir los años que Él me permita sirviéndole. Dale gloria a Dios. Verso que sigue, el 13. Y ya nos vamos. Wow. Los cuales ¿qué? No son engendrados por voluntad de carne, ni de voluntad de varón. A ver, hermana Mago, ¿por qué nació usted? ¿Por qué nació? ¿Segura? A ver, hermana Ale, ¿por qué nació usted? Por ellos dos, ¿verdad? Sí, pero ellos dos. Engendró, dio a luz, nació y le pusieron Alejandra allá en el registro y quedó registrada ahí Alejandra Chacón. Ahora de Jiménez no quiere, pero así le pusieron. ¿Verdad? ¿Cuántos años tenía cuando le entregó la vida al Señor? A los 25 años. Dios hizo una obra en ella. ¿Y qué hizo? ¿Qué dice después? Ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. El hermano la engendró y la hermana Mago la dio a luz. Y nació Alejandra y creció de rebelde, por ahí andaba de pecadora. Allá andaba de pecadora.
Y nadie la paraba, y ahora le cuesta, pero ahí va. Pero cuando tenía 25 años, Jesús puso su mirada en ella. Y Dios hizo la obra. ¿Qué hizo Dios? La engendró y la hizo nacer de nuevo. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Por eso le digo, hermano amado, el hombre necesita arrepentirse de sus pecados para que Dios haga la obra. Por eso le dijo a Nicodemo, y Nicodemo era un religioso guardador de la ley. Y le dice el Señor Jesús, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Pero Señor, si yo soy el que doy clases de teología y hermenéutica y todo lo demás. Te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Porque si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso cuando el hombre se arrepiente, el Espíritu Santo hace la obra, lo engendra y lo da a luz en Cristo Jesús. Por eso somos hijos de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Dale gloria al Rey. ¿Te das cuenta qué precioso es Dios, verdad? Este es el mensaje de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y pueden entrar al reino de Dios. Y como para entrar al reino de Dios, se convierten en hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y a partir de ese momento, ustedes ya tienen una ciudadanía en la nueva Jerusalén, en gloria con Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre.